Pastor, tenemos que poner el copyright rápido. Porque hace ya, yo mencionaba, más de 20 años que su servidor escribió esas letras. Así que Efraín me ayudó a ponerle música. Y la idea es que podamos cantar el canto. Ese canto su servidor lo escribió dedicado a quien es hoy mi esposa. Así que imagínense ustedes. Y es un canto que habla de la amistad, separación y la esperanza que tenemos en Jesús, de que un día muy pronto las separaciones entre amigos paren, porque ya estemos listos para vivir con Jesús para siempre. Así que yo me voy a animar, ya que Efraín está aquí. No podemos pasar por alto esto, Efraín, ¿verdad que no? Y vamos a cantar este canto para gloria y honra de Dios y de forma muy especial, dedicado para ti, mi amor, para Raquel. Al estar aquí, quisiera mencionarte que al marcharte de tu hogar, corazones heridos dejarás por tu ausencia, pero muy especial el de tu amigo. Recuérdalo, recuérdalo, que un amigo verdadero no se olvida. Y aunque te vayas hasta el fin del mundo, puedes estar segura que estarás en mi mente cada día. Confío en que muy pronto no pueda existir las separaciones entre amigos, y al venir Jesús podamos recibirlo para así estar siempre unidos. Recuérdalo, recuérdalo, que un amigo verdadero no se olvida. Y aunque me vaya hasta el fin del mundo, puedes estar segura que estarás en mi mente cada día. Y aunque me vaya hasta el fin del mundo, puedes estar segura que estarás en mi mente cada día. Muchas gracias, Efraín, por acompañarnos. Hermanos, Efraín puso la música, yo solo puse las letras. Pero hace años, ¿verdad?, mis hijos descubrieron que ese canto yo lo había escrito a mi esposa, y entonces ellos me dijeron: papi, no sabíamos que tú escribías cantos, y ni yo tampoco, ¿verdad? Pero el Señor nos dio esas letras y refleja la realidad de que muchas veces hay ocasiones que tenemos que separarnos. Nosotros hemos experimentado separaciones por razones de trabajo, de excavación, de estudios en muchas ocasiones. Así que tanto mi esposa como cada uno de nosotros, como parte de una familia, damos gracias a Dios por el don de la amistad. Damos gracias a Dios por el don de la familia, del amor. Y no únicamente porque el mundo hoy recuerde, pero nosotros, ¿verdad?, hemos experimentado el amor de Dios que hace la diferencia. Y como dice la palabra, ¿verdad?, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Y es la esencia de lo que el mensaje del Evangelio nos dice. Así que en esta noche
nos toca a nosotros estudiar una sección de Génesis que tal vez no sea la más bonita de todas, pero tenemos que estudiar los pasajes. Y yo les voy a invitar a que así como estamos, tengamos una oración y que pidamos la dirección del Señor al reflexionar en los textos que vamos a estudiar en esta noche. Acompáñenos, por favor. Amado Padre, quiero darte gracias en esta noche. Gracias por tu compañía. Gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa de oración. Gracias, oh Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Y al nosotros abrir tu palabra en esta noche, queremos invitarte a que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla. Y más que comprenderla, Señor, a experimentarla y a compartirla con aquellos que tanto la necesitan. Gracias por esta ocasión que nos brindas. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos que se unen con nosotros en este culto. Bendice, Señor, cada uno de tus hijos e hijas que tienen peticiones en particular. Visítalos, oh Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles al capítulo 6 de Génesis, donde está nuestra reflexión centrada en esta noche. Y los versículos que vamos a estudiar, Mago, es a partir del versículo 10. Yo voy a leer a partir del versículo 10. Génesis, capítulo 6, versículo 10. Acompáñenme, por favor. Ya nosotros hemos reflexionado en los versículos anteriores, hablamos un poco acerca de Noé, ¿verdad? Como un carácter, un personaje que se distingue y contrasta con toda la generación que él vivió. Y esta noche yo quiero, ¿verdad?, que usted y yo podamos poner atención a lo que hemos titulado La tierra estaba corrompida. Esa es la reflexión basada en los textos que vamos a leer. Los pasajes que vamos a tratar de sacar algunas aplicaciones a nuestras vidas nos hablan del cuadro que imperaba en la época de Noé, cuando Dios le dio las instrucciones para hacer el arca. Y entonces, cuando usted va conmigo, vaya conmigo por favor, versículo 10, la palabra de Dios 6:10 nos dice, y engendró Noé 3 hijos. ¿Cuáles fueron sus hijos? Sem, Cam y Jafet. Nosotros vamos a volver a estos chicos más luego, ¿ok? Pero en esta noche yo quiero que, verdad, podamos ver los versículos 11, 12 y 13. Ahí vamos a hacer nuestra reflexión. Y dice el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Si usted pudo escuchar este pasaje, usted se puede dar cuenta que aquí hay algunas palabras que se repiten varias veces, ¿ok? Por ejemplo, hay 2 términos que se repiten más de una vez, uno más que el otro, y son los 2 términos que en esta noche, hermana Vilma, yo quiero reflexionar en el sentido de esas 2 palabras. La primera palabra que es muy importante en esta sección es la palabra corrompió. Ustedes notaron eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces aparece esa palabra? Ustedes la tienen en el versículo 11, ¿verdad? Una vez aparece en el versículo 11. En el versículo 12, María, ¿cuántas veces aparece la palabra o la raíz o la misma conjugada? ¿Cuántas veces aparece en el 12? 2 veces aparece la palabra corrompida y luego corrompido, ¿ok? 2 veces aparece la palabra. Y en el versículo 13, ¿pueden ustedes encontrar la palabra allí? ¿La palabra? ¿La encuentran en el 13? Le voy a decir un secreto, hermana Vilma, está en el 13, ¿ok? La palabra está en el 13. Tal vez usted me dice, pero ¿dónde está, pastor? No la veo. Le voy a explicar. El término que es sumamente importante en esta sección es un término hebreo, es el término shahat.
Y esa palabra shahat tiene diferentes sentidos. Y en esta sección se ha traducido 2 de los sentidos que posee esta palabra importante en hebreo. El versículo 13, usted va a encontrar en el versículo 13 que luego que Dios menciona una vez más que la tierra está llena de violencia, entonces Él menciona en la última oración, y he aquí, yo los que destruiré. Es la misma raíz hebrea, ¿ok? La palabra shahat se tradujo ahora con el verbo destruir, ¿ok? Destruir, pero es la misma palabra. Es decir, es la misma raíz y tiene varios sentidos. Uno de los sentidos prácticos de esta raíz es echar a perder, algo que se echó a perder, ¿ok? Uno de los sentidos básicos de esta palabra hebrea shahat es se echó a perder, se echó a perder. Otra de las posibilidades en traducirlo es corromperse, se corrompió. Y otro sentido que tiene esa raíz es destruir, aniquilar, ¿ok? De ahí que usted puede ver 2 matices diferentes en estos versículos para esa raíz, para esa palabra shahat, cómo se traduce en esta sección. Lo interesante es que se repite una vez en el versículo 11, 2 veces en el versículo 12 y una vez en el versículo 13. Y va a aparecer de vuelta en esa misma sección en el versículo 17, pero con el sentido de destruir, ¿ok? Destruir. Es la misma palabra. Entonces, ¿cuál fue la otra palabra que se repitió, aparte de destruir, en esta sección de Génesis? ¿Cuál fue, Francisco? ¿Cuál fue la otra palabra? ¿Cuál fue la otra palabra? Violencia. Usted encontró la palabra violencia, es la última palabra del versículo 11, ¿ok? ¿Y dónde más aparece la palabra violencia, Marcel? ¿Dónde más? ¿Dónde está, Marcel? En el texto. ¿En qué otro versículo está la palabra violencia? ¿En dónde? En el 13. El término hebreo para violencia es hamas, hamas. Es un término que sale mucho en Palestina porque hay un sector, ¿verdad?, que se denomina con ese nombre, pero no es el mismo sentido, ¿verdad? Pero en hebreo la palabra hamas sí, es lo que se traduce como violencia. Entonces yo quiero que usted pueda ver, cuando Dios está observando su creación, Él está diciendo y se corrompió, ¿ok? El narrador nos dice en el 11 y se corrompió la tierra. Y es muy importante que usted pueda captar esto porque en el versículo 12 Dios va a dar el veredicto. Es decir, Dios, dice el texto en el versículo 12, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida. ¿Usted puede ver? Es decir, esta sección, piense por un momento, cuando Dios creó la tierra, el mundo y todo lo que en él existía, ¿cómo era cuando salió de las manos de Dios? Era bueno en gran manera. Pero ahora el narrador dice, la tierra está corrompida. Y luego el texto dice, y Dios miró. Es decir, el mismo Dios que en el proceso de la creación vio y decía, he aquí que es bueno en gran manera, ahora el mismo Dios dice que Él mira y cuando Él mira dice, ciertamente, está corrompida la tierra. Pero ¿qué es lo que está corrompido, Efraín? ¿Es el planeta? ¿Es la atmósfera? No, no es la atmósfera. Claro, todo se echó a perder, ¿ok? En comparación a lo que aparece en el relato de la creación en los primeros capítulos. Pero ¿cuál es el elemento que se resalta? Claro, vamos a notar que esa expresión Haares, la expresión la tierra, se va a usar como un sinónimo de humanidad, ¿ok? De humanidad. Y claro, se va a resaltar este sentido, usted va a notar este sentido, porque en el versículo 12, cuando se habla de que la tierra está corrompida, porque toda carne se había ¿qué? Corrompido. ¿Te está escuchando? Toda carne, en otras palabras, todos los seres humanos se corrompieron. Y como todos los seres humanos se corrompieron, ¿qué pasó con el hábitat o el lugar donde ellos vivían? Se corrompió también.
¿Usted está claro? Es decir, el texto está resaltando la condición humana y yo quiero que usted pueda captar el sentido básico de esta palabra. La palabra que se ha traducido como corromper, lo que está diciendo es, en pocas palabras, el propósito con el cual Dios creó al ser humano se echó a perder. El propósito por el cual Dios creó la familia se arruinó. Y el texto nos está dando o diciendo que el problema surge como resultado del hombre mismo, como ser humano. Y yo quiero que en esta noche usted entienda algo. Lo que nuestras manos tocan, desprovistas de Dios, se convierte en algo negativo. Esta expresión, este verbo va a aparecer en muchísimos lugares del Antiguo Testamento. Y yo le voy a citar para que usted entienda el sentido. Uno de los lugares donde esta palabra shahat aparece es en Jeremías 18, Beatriz. Y en Jeremías 18 se habla que el alfarero estaba haciendo una vasija. ¿Y qué pasó con la vasija que él estaba haciendo? Esa es la palabra, se echó a perder. Es decir, la misma palabra que se tradujo aquí como corrompió es lo que en Jeremías se traduce, se echó a perder. Entonces, la vasija se echó a perder. ¿Y qué hizo el alfarero? ¿La dejó así? ¿Qué dice el texto? Él tomó de lo que se había echado a perder y la volvió a trabajar. ¿Y entonces qué? Pudo hacer una vasija. Yo quiero entonces que usted pueda entender esto, hermanos. Realmente nosotros como seres humanos estamos corrompidos. Y usted puede decir, bueno, pastor, pero eso puede ser aplicado a algunos. Bueno, la realidad es que todos somos pecadores. Y usted puede decir, pero pastor, algunos están en una condición menor. Bueno, para que usted salga tranquilo esta noche, lea un texto conmigo por lo menos, donde se usa esta misma palabra corromper. ¿Y sabe dónde yo quiero que usted vaya conmigo? Es el Salmo 14, Efraín. Salmo 14. Es un salmo muy conocido por nosotros. Y en este salmo, usted va a escuchar cómo el salmista describe la realidad humana. ¿Ok? Salmo 14, Maggie. Salmo 14. Mire cómo dice el texto, hermano Morris. Dice el necio en su corazón. ¿Qué cosa dice? ¿Te está escuchando? Hermano, yo quiero que usted entienda esto. Era imposible que en la época que este salmo se escribió, alguien saliera diciendo, no existe Dios. Yo quiero que usted me entienda. Oiga, nosotros leemos este salmo hoy y decimos, bueno, los que son ateos, como que este salmo está describiendo a los que son ateos hoy. Pero yo quiero que usted entienda esto. En la época que este salmo se escribió, lo que más existían eran dioses. ¿Ok? Llámese Dios de la lluvia, Dios de la siembra. Había dioses por donde quiera. De ahí que si alguien en la época de Antiguo Cercano Oriente decía, no hay Dios, era considerado por todos como un necio. No había forma, porque lo que más abundaban eran las opciones de adorar cualquier cosa. Y es en medio de ese cuadro que Dios llamó a Israel para que se adorara al único Dios verdadero. Pero lo que el texto está diciéndonos es, para que usted pueda comprender bien, el que dice Dios no existe en el contexto del Salmo, no es en el aspecto teórico, como hoy los que dicen ser ateos tratan de argumentar a través de teorías que Dios no existe. No es eso lo que el salmista está diciendo. Es decir, es alguien que a pesar de que él sabe que Dios existe, él vive como si Dios no existiera. ¿Me entiende? Es decir, el salmista está hablando de alguien que es ateo en la práctica, no en teoría, porque no era posible pensar que los dioses no existían en la época que el Salmo se escribió. Pero este individuo es como que él está diciendo, bueno, Dios no está aquí.
y yo hago lo que quiero. ¿Usted me está entendiendo? Es decir, una traducción de esa frase pudiera ser, como yo creo que Dios no está aquí, entonces yo voy a hacer lo que yo quiero. Es, en otras palabras, lo que el Salmo está hablando. Entonces, aquel que trata de escudarse bajo el subterfugio de que Dios no está y hace lo que él quiere, el texto dice, es un tonto, es un necio, no está razonando, en otras palabras. Y cuando él toma esa actitud, que Dios está ausente, ¿qué es lo que pasa automáticamente? ¿Qué más sigue diciendo el Salmo? ¿Usted vio lo que dice el Salmo más adelante, Adriana? ¿Qué dice? Después que dice la persona no hay Dios, ¿qué dice el texto? ¿Sean qué? Sean corrompidos. Es la misma palabra que aparece en el texto de Génesis que estamos reflexionando. Es decir, cuando el ser humano vive de una manera que él piensa que Dios no está presente, se ha corrompido. ¿Qué es lo que significa se ha corrompido? Él ha dejado de vivir con el objetivo de su existencia. Es decir, el propósito de su existencia lo ha perdido. Y cuando él pierde el propósito de su existencia, está corrompido. ¿Estamos acá? En otras palabras, cuando nosotros estamos desconectados de Dios, eso es lo que está describiendo esa generación que vivió en la época de Noé. La tierra estaba corrompida. ¿De qué estaba llena la tierra? ¿De qué? Hermanos, la violencia doméstica, hermano Claudio, no es algo de este siglo. ¿Ok? La violencia doméstica de que un hombre maltrate a una mujer o una mujer a un hombre no es de este siglo, amigo. Ya aquí en la época de Noé, esa generación era culpable de violencia. Y déjeme explicarle, esa palabra jamás no se aplica únicamente en el contexto de un ejército venir con violencia y quitarle la vida al que conquista. La palabra violencia se aplica en todos los órdenes. Y yo quiero que usted entienda algo. Como usted y yo conocemos, y este país eso trata de mantenerlo en un alto pedestal. Usted está bien consciente de lo que inclusive pasó en días pasados en la Casa Blanca, cuando el secretario del presidente fue forzado a renunciar. ¿Y por qué? ¿Por qué fue forzado a renunciar? Porque le salió a flote que él maltrataba físicamente a las dos esposas que había tenido. Y en medio del escándalo, como aquí hay ley que se castiga eso, no pudo hacer más que renunciar. No pudo seguir en su posición. Y yo quiero que usted entienda esto. Cuando un ser humano comete violencia contra otro, ¿por qué lo está haciendo? Porque está corrompido. ¿Por qué está corrompido? Porque él está viviendo como que si Dios no existiera. Hello, ¿estamos acá? Es decir, cualquier tipo de violencia, sea verbal, sea física, sea psicológica, que el ser humano utiliza para amenazar la paz o la salud mental o física de cualquier otro ser, es una evidencia de que esa persona está corrompido o corrompida y que está viviendo no de acuerdo a la voluntad de Dios. El objetivo de una vida marital, de una relación de pareja, es el amarse y protegerse, no el golpearse, no el causarle daño físico o psicológico a la pareja. Cuando alguien deja de cumplir el rol o el propósito por el cual se casó, se corrompió. Es lo que el texto está diciéndonos. Cuando un esposo se olvida de que su esposa es un vaso frágil a quien debe amar, proteger y cuidar, se corrompió en el propósito. Cuando una esposa se olvida de que el esposo es cabeza del hogar y que ha de rinderle respeto y apoyo y amor, se corrompió en el proceso. ¿Estamos acá?
De ahí que lo que el texto nos está hablando de forma práctica, cuál es la condición de un ser humano que se olvida de la presencia de Dios. ¿Qué dice el necio en su corazón? Dios no está aquí. ¿Qué dice el necio en su corazón? Dios no puede ir conmigo al gym. Dios no puede ir conmigo al nightclub. Seguro, ¿verdad? Dios no puede ir conmigo a donde yo voy a hacer mis travesuras. Dice el necio en su corazón. Y yo quiero que tú entiendas esto. Yo no sé cuál es la situación que nosotros vivimos. Yo no sé cuáles son las luchas que tú tienes en tu casa. Yo no sé cuáles son las dificultades que tú enfrentas en el trabajo. Pero si tú tomas la actitud de este necio del salmista, hay un fin para ti. Y yo quiero que tú entiendas esto. Y es lo que Génesis nos ayuda. El Salmo 14, versículo 3. Mire cómo dice Salmo 14, 3. No se crea, no se vaya a creer que usted está menos corrompido que alguien más, que su vecino, que su primo, que su tío, que su papá o que su abuelo. Para que usted esté tranquilo y que todo el mundo salga tranquilo, Francisco, en esta noche que dice el texto. Todos que se desviaron. ¿Cuántos se han desviado del propósito por el cual Dios nos creó? Todos. Todos se desviaron. A una que sean que. Pero pastor, es que yo uso el Facebook para predicar. ¿Really? Puede ser que yo tenga un propósito supuestamente bueno, pero en el propósito bueno que tenga, las acciones me dicen otra cosa. Y yo necesito estar consciente delante de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Todos nos hemos corrompido. Todos hemos vivido en un momento pensando que Dios no existe. Todos nos hemos consolado diciendo, esto nadie lo va a saber. Todos hemos estado en una postura de que creemos que nadie se va a enterar. Y tristemente, apreciado amigo, yo quiero que en esta noche tú entiendas algo. Lo que el hombre siembra, ¿qué cosa? Cosecha. Dios no puede ser burlado. Cuando nosotros leemos la radiografía de la generación antes del diluvio, la tierra, la gente estaba corrompida. El medio ambiente se corrompió. Las relaciones interpersonales se corrompieron. Las relaciones en la familia se corrompieron. Todo se dañó. Y como todo se dañó, automáticamente lo que el texto dice en el versículo 13 es que entonces Dios dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de ¿qué? De violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo destruiré. ¿Usted está escuchando lo que dice Dios? Es decir, lo que se echó a perder, yo voy a hacer que se quede perdido. Eso es lo que Dios está diciendo. Es decir, el que se resiste a ser alcanzado por la misericordia de Dios y decide vivir su vida ausente de la presencia de Dios, hay un solo fin, y es la destrucción. Eso es lo que el texto dice. Pero ¿quiere decir esto entonces, pastor, que Dios va a usar violencia para destruir mi violencia? Yo estoy seguro que es así. Y yo quiero que tú entiendas esto. El juicio que Dios va a hacer es sobre toda la humanidad. Y si nosotros aceptamos la provisión de salvación que Él nos ofrece, entonces nosotros podemos alcanzar misericordia. Amigos, Dios detesta a los violentos. Dios detesta a aquellos que sin pensarlo golpean y maltratan. Dios detesta eso. Si usted lee el Salmo 11, Efraín, un salmo por lo menos, ¿verdad? Podemos leer ese salmo cerquita de donde estábamos ahorita. Estábamos en el 14, ¿verdad? El Salmo 11. Mira cómo dice el Salmo 11, versículo 5. Jehová, Salmo 11, versículo 5. Jehová prueba ¿a quién? Al justo, pero al malo y al que ama ¿qué cosa?
Al que ama, ¿qué cosa? La violencia. Su alma, ¿qué pasa con esos que aman la violencia? ¿Cómo está el nivel de violencia en mi vida? ¿Qué tan afectado estoy yo por vivir una relación que no es permanente con Dios? Yo sé que todos nosotros, imagino que hoy supimos la triste noticia de lo que pasó en la Florida. Como uno de los nuestros, hispano, ¿ok? Hispano. Un chico que fue suspendido de esa high school, cómo decidió acabar con las vidas de sus mismos compañeros en esa escuela. Más de 16 chicos ya han muerto. 16 chicos han fallecido y decenas que están heridos. Como aquel muchacho entró a esa high school y con un acto soberbio, violento, comenzó a disparar a sus propios compañeros. Apreciado amigo, vivimos en una sociedad que es idéntica a la sociedad que Noé vivió antes que el diluvio fuera enviado. Y usted podrá decir, pastor, gracias a Dios que nuestros muchachos no están haciendo lo que aquellos están haciendo fuera. Yo no sé cuál es el alimento espiritual que tú le estás dando a tus muchachos diariamente. Yo no sé qué es lo que ellos dedican tiempo desmedidamente, con qué están alimentando su alma. Pero nosotros necesitamos entender esto, hermano. Dios es el creador y Dios es el juez. Y si yo vivo una vida desconectado con Él, mi alma se va a corromper como la sociedad está corrompida. ¿Cuál es el consejo que la palabra de Dios nos da en esta noche? Hoy nosotros podemos decidir ser distinto a la ciudad, a la sociedad, así como Noé fue distinto a su generación. Y como Noé fue distinto, él caminó con Dios y él obedeció la palabra de Dios. Mira a tu alrededor, no hay justo ni siquiera uno. Todos nos hemos corrompido. ¿Y cuál es la única salida que nosotros tenemos hoy? Amístate pues con Él y por ello te irá bien. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿queremos vivir en un mundo corrompido? ¿Queremos seguir siendo inundados por la corrupción? Entonces Cristo nos ofrece su amistad genuina. La única amistad que puede cambiar nuestras vidas. El único que como amigo conoce el problema de adentro. Él no se ocupa en lo externo. Él se ocupa de adentro. Porque el problema de la generación antes del diluvio no era externo. Venía de adentro. Y el único que puede salvarnos desde adentro es Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos pedirle a Jesús que nos acepte una vez más como nuestros amigos? ¿Ok? Que nos acepte una vez más como sus hijos y que nos ayude a vivir en medio de una generación corrompida, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo te voy a pedir donde quiera que tú estás, que tú te pongas de pie, que cierres tus ojos y que oremos a nuestro Dios para que Él nos dé la bendición que le dio a Noé, que nos ayude a caminar con Jesús diariamente. Oremos al Señor. Padre bueno, gracias porque hay esperanza en Cristo Jesús. Gracias, oh Señor, porque a pesar de que la tierra se corrompió, tú enviaste a tu único Hijo, Cristo Jesús, el cual, oh Señor, vivió una vida justa, sin pecar, y murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y en esta noche, Padre, nosotros lo aceptamos una vez más como nuestro Salvador, como nuestro amigo personal. Ayúdanos a caminar con Él. Ayúdanos a entregar nuestros temores a Él. Ayúdanos a entender que aunque vivimos en un mundo, Señor, corrompido, podemos vivir una vida
para gloria y honra de tu nombre. Oramos, oh Padre, por cada miembro de nuestra familia, por cada persona que está aquí presente. Oramos, oh Señor, por cada amigo que nos está escuchando o viendo. Y de forma particular, oh Padre, pedimos que tú des fortaleza y consuelo a todas estas familias en la Florida que han perdido un hijo, una hija. Un hijo o una hija que salió esta mañana temprano de su casa a la escuela, pero que ya no pudo volver. Ayúdales, oh Señor, a que ellos puedan tornar sus ojos a ti y que tú les puedas dar el consuelo que ellos necesiten porque experimenten tu salvación. Ayúdanos a nosotros a practicar el amor, no hablar de él. Ayúdanos, oh Señor, a que no seamos víctimas de la violencia, ni que hagamos a otros víctimas de nuestra violencia. Ayúdanos, oh Señor, a vivir una vida de paz, de armonía, porque caminamos contigo. Tómanos en esta noche en tus manos y llévanos con tu bendición a nuestros respectivos hogares y escucha nuestras plegarias. Gracias, oh Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una feliz noche. Que podamos descansar y que este próximo sábado podamos estar aquí, ¿verdad? Para continuar alabando el nombre de nuestro Dios.